gemelo recién nacido se aferró a su hermano moribundo. Lo que sucedió dejó a los médicos impresionados. Estos padres contaron entre lágrimas lo que habían presenciado. Cuando los médicos le dijeron que uno de sus gemelos tenía pocas posibilidades de sobrevivir después de aquel parto, quedaron destrozados. Pero lo que ellos no se esperaron fue lo que sucedió cuando pusieron a su gemelo junto a él, pues inmediatamente éste tomó la pequeña mano de su hermanito y se aferró a esta. Lo que sucedió después, los médicos lo llamaron un verdadero milagro. Los médicos, día a día, ven cosas completamente asombrosas suceder, pero lo que estos médicos tuvieron que presenciar los dejó con la boca abierta, pues cuando Elena, de 28 años de edad, fue a dar a luz a un pequeño hospital de la ciudad en donde vivía junto a su esposo, los médicos le dieron malas noticias, pues después de haber tenido éxito con el nacimiento de uno de los gemelos, ellos no se esperaron lo que venía a continuación, pues cuando sacaron al segundo de sus hijos, fue verdaderamente espantoso, pues el pequeño lucía un aspecto para nada saludable, pues su piel tenía un color grisáceo, el cual se iba transformando en azul. La madre no pudo evitar gritar y llorar de la desesperación, pero los doctores ya sabían el diagnóstico. El pequeño no tenía esperanzas de sobrevivir, pues a simple vista se podía deducir que los pulmones del pequeño se encontraban completamente dañados. La joven pareja había pasado por momentos bastante complicados en la vida, pues a su corta edad Elena se había tenido que luchar mucho para poder concebir, pues ella había tenido que superar un cáncer, el cual había debilitado su útero y todos los médicos no le daban esperanzas de poder tener a los pequeños con los que tanto había soñado. Al contrario, ellos le habían recomendado que adoptase, que sería una mejor opción, pero ella siempre había querido sentir a su bebé en el vientre, así que había hecho caso omiso a todo y se había arriesgado. Con el apoyo de David, su esposo, ella había conseguido muchos tratamientos para poder fortalecer su útero y en diferentes ocasiones había sufrido pérdidas, pues su cuerpo no aceptaba. Así que la mujer se había sometido a todos los tratamientos posibles para fortalecer su útero. Había intentado de todo, hasta que un día el milagro se dio. Ella había podido quedar embarazada y la noticia fue aún más grande cuando se enteraron que no solo tendrían un bebé, no, sino que eran dos. Elena sintió que por fin acababa su tristeza de todos aquellos años, hasta que el día en que sus pequeños vinieron al mundo, pues al ver que uno de sus gemelos se encontraba en un estado tan terrible, su corazón inmediatamente se destrozó, sobre todo con las palabras de una de las enfermeras, quien le dijo que debía alegrarse por poder quedarse con uno de los gemelos. Lo que ellos no entendían que, para ella, no era un consuelo poder conservar a uno de sus hijos únicamente, pues en su corazón ella ya amaba y ansiaba compartir momentos con sus dos pequeños y ya no podía imaginar una vida sin ellos. Aquella madre tuvo que ver cómo su pequeñito fue empeorando con el pasar de las horas. Este fue puesto en una incubadora, alejado de las demás personas, pues así estipulaba la ley, pues se creía que de esa manera podrían mantenerlo vivo por un tiempo para que los padres pudieran darle el último adiós. Entre sollozos y súplicas, Elena pedía a Dios que le concediera un milagro y que su pequeñito se salvara, pero aquello parecía algo completamente imposible, pues este fue perdiendo toda la movilidad y su pequeño corazoncito fue apagándose poco a poco, así como su capacidad para respirar. Para aquel momento aquella madre ya había perdido toda la fe, pues no podía comprender cómo Dios abandonaba a su hijo, quien era uno de sus ángeles. Su esposo, por supuesto, trató de convencer a Elena que la fe lo podía todo, pero ella le dijo que estaba perdiendo la fe en él, pues no era justo que su pequeño tuviera que pasar por todo aquello,
El hombre, preocupado por las palabras de su esposa, decidió orar arrodillado en aquella sala de hospital por la vida de su hijo. De pronto, una enfermera entró al lugar discutiendo con uno de los doctores, pues ella aseguraba que debían romper el protocolo y traer al gemelo que se encontraba estable a la sala de incubadoras, pues decía estar segura de que debían poner a los dos gemelos juntos para poder salvar sus vidas. El doctor se indignó al ver que la enfermera refutaba sus órdenes, pero los padres, al escuchar a aquella mujer quien lucía tan segura de lo que decía, decidieron hacerle caso a aquella mujer, pues era su última esperanza y debían tomar aquella oportunidad que parecía mandada por el Señor. Así fue que ellos firmaron un consentimiento para poder poner a los gemelos juntos en aquella incubadora. En un primer momento nadie confiaba en aquella idea más que los padres y la enfermera Romina, pero de pronto ocurrió algo completamente impactante. De repente el gemelo más débil buscó protección junto a su hermanito, quien extendió su pequeño brazo, lo cubrió al otro, quien apenas podía respirar. Con el paso de los minutos, todos en aquel lugar quedaron atónitos, pues el gemelo, que se encontraba sano, parecía comprender que su pequeño hermano estaba pasando por un mal momento, y los doctores, incrédulos, pudieron presenciar la mejoría del gemelo moribundo, pues él comenzó a tomar color nuevamente y logró pasar la primera noche. Los padres de aquellos dos pequeños no pudieron evitar llorar y agradecer a Dios, pues, al parecer, lo que aquella enfermera había dicho estaba funcionando a la perfección. Tal parecía que hubiera sido mandada por Dios en el momento más difícil de sus vidas, pues con el paso de los días los médicos pudieron ser testigos de un verdadero milagro médico. Todo el personal no pudo negar que aquello fue realmente impresionante, pues después de una semana, los dos pequeños lucían sanos y fuertes, y su conexión parecía ser única. Los padres, Elena y David, a partir de aquel momento juraron no volver a dudar de los designios de Dios, y contaron su historia a todo aquel que quisiera escucharlos, pues definitivamente aquella debía ser una obra del Señor. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Realmente esta historia nos deja un mensaje muy especial. Jamás dudemos de Dios. Por favor, confiemos en Él y demos gracias por todas las cosas buenas y malas que pone en nuestro camino, pues Él sabrá guiarnos. Un abrazo muy grande y recuerda que te espero en la siguiente historia.